primer ejercicio se plantea que queremos construir un canal de desmonte en un terreno arcillo-arenoso con un porcentaje de arena de 40%, cuya superficie se mantendrá alisada, compacta y libre de vegetación. Por razones de economía, la sección transversal será de forma trapecial y de mínima resistencia. Determinar las características geométricas del canal, determinar la velocidad media y el caudal y verificar que la velocidad media sea menor que la velocidad admisible. Conocemos que la sección tiene 6 metros cuadrados, deberá tener, ¿no es cierto? Y la pendiente longitudinal del canal es desconocida. Bien, entonces, como primer paso vamos a arrancar para determinar las características geométricas del canal. Vamos a ver la inclinación del talud, que eso tenemos que determinarlo en función del material, ¿no es cierto?, donde vamos a construir, que en este caso terreno arcillo-arenoso. Lo vamos a determinar de la tabla, una tabla. Vamos a determinar el ancho de fondo, el tirante, considerando que es una sección. Nos piden que sea una sección de mínima resistencia. Vamos a determinar el perímetro mojado, el radio hidráulico y calculamos la velocidad media y el caudal. Y como último paso verificamos entonces la velocidad, que nuestra velocidad calculada sea menor que la máxima admisible. Bien, entonces, de las tablas, de la tabla 3, vamos a determinar la inclinación admisible, máxima admisible de nuestro canal. Para eso, tenemos que recordar que va a construirse nuestro canal en un terreno arcillo-arenoso. Por lo tanto, buscamos dónde está esa característica terreno arcillo-arenoso en nuestra tabla 3 y determinamos el valor de M, que en este caso es 1,5. Ya definimos entonces la inclinación de nuestro talud. Vamos a ver ahora el ancho de fondo, cuánto vale, y el tirante. Como es una sección de mínima resistencia, podemos ocupar la tabla número 11 y determinar los valores de T y S que habíamos visto. Entonces, ingresando con el valor de M, 1,5, inclinación del talud, podemos determinar los valores de T y de S que se corresponden con este valor de M, que nos permitirán determinar entonces el tirante y el ancho del fondo. Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos la sección que es conocida, el valor de T que lo determinamos recién, y no conocemos el tirante. Entonces, de esta expresión podemos despejar el tirante. Una vez que conozcamos el tirante, podemos venir y ocupar esta segunda expresión y este valor de S que determinamos recién y determinar el ancho de fondo. Todo esto, ¿por qué? Porque nuestra sección es una sección de mínima resistencia. Calculamos entonces la sección es T por el tirante al cuadrado. De aquí lo que no conocemos es el tirante. Despejando el tirante de acá, podemos ir reemplazando los valores de la sección que es dato y el valor de T que determinamos recién, podemos calcular nuestro tirante, que nos da este valor. Ahora, como segundo paso, vamos a poder calcular el ancho de fondo a partir del valor de S que determinamos también de la tabla 11. Reemplazando el valor de S y el valor de H, el tirante que calculamos recién, obtenemos entonces el tirante y el ancho de fondo en nuestras dos primeras incógnitas. Siguiendo con las características geométricas de la sección, vamos a determinar el perímetro mojado y el radio hidráulico.
El perímetro mojado, recuerden, ¿a qué era igual? Era igual entonces a la porción de nuestra sección en contacto con el fluido y era igual al ancho de fondo más 2 veces esta hipotenusa que habíamos visto recién cómo se determinaba. Entonces, el ancho de fondo más 2 veces esta hipotenusa, la hipotenusa de nuestro talud, ¿no es cierto? Y reemplazando los valores del ancho de fondo que calculamos recién, más 2 veces nuestro tirante, podemos determinar el perímetro mojado. Calculado el perímetro mojado, pasamos a calcular el radio hidráulico, que es igual a la sección, la dato, sobre este perímetro mojado, y obtenemos un valor de radio hidráulico de 0,844 metros, ¿no es cierto? Como se trata de una sección de mínima resistencia, también, ¿qué podríamos haber hecho? Podríamos haber calculado el radio hidráulico directamente haciendo el valor del tirante dividido 2, que si verificamos, vamos a ver que ambos valores coinciden, ¿sí? Justamente yo trabajé en este ejercicio con 3 decimales, no hace falta trabajar en realidad con 3 decimales, ¿no es cierto? Pero lo hice así para que ustedes puedan visualizar, ¿sí?, que en ambos procedimientos da el mismo resultado, ¿sí? Bien, entonces, ya calculamos las características geométricas y podemos determinar el valor de la velocidad media con la fórmula de Manning. Para ello, vamos a ir a la tabla número 1 para obtener el coeficiente de Manning, que dependía de las características de la pared, ¿no es cierto?, que va a ofrecer la resistencia al paso de nuestro escurrimiento. En este caso, en el enunciado, se aclaraba que la superficie se mantendrá alisada, compacta y libre de vegetación. Por lo tanto, ingresamos a nuestra tabla con estas condiciones: tierra alisada en perfectas condiciones. Buscamos dónde está esta característica de las paredes de tierra y determinamos el valor de nuestro coeficiente de Manning, que es 0,02. Ahora ya tenemos todos los datos para poder determinar nuestra velocidad media, porque el radio hidráulico lo calculamos en el paso anterior, la pendiente longitudinal es dato y el coeficiente de Manning lo determinamos recién. Reemplazando estos valores, obtenemos una velocidad media de 1,26 metros por segundo. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos determinar el caudal para poder completar con lo que nos pide el ejercicio, multiplicando este valor por la sección. Simplemente obtenemos entonces el caudal. Finalmente, como último paso, nos queda verificar que nuestra velocidad sea menor a la velocidad admisible por nuestro canal, por nuestro tipo de material en el cual está construido nuestro canal. Entonces, de la tabla 5, como tenemos un terreno arcillo-arenoso, que es un terreno del tipo coherente, vamos entonces a la tabla 5 y obtenemos para nuestras condiciones citadas en el práctico, un terreno, dijimos que era compacto, obtenemos nuestra velocidad máxima admisible para una profundidad media de 1 metro y es 1,3 metros por segundo. Eso es para 1 metro. Nosotros vamos a tener que corregir conforme al valor que tengamos de tirante.
como nuestro tirante es de 1,69 metros, buscamos qué coeficiente corrector se corresponde. Entonces, 1,69 está entre 1,5 y 2 y por lo tanto se corresponde con un valor de 1,1. Si hubiera estado en este caso, yo voy a tener que interpolar o extrapolar, digamos, depende del caso que tenga, para obtener este coeficiente corrector. En este caso, como justo en los dos extremos de mi intervalo en el cual está comprendido el valor de h, tengo el mismo valor, el coeficiente corrector va a ser 1,1. Luego, la velocidad máxima admisible, esta era la que vimos primero, que es 1,1, correspondiente a 1 metro de profundidad. Para una profundidad de 1,69 va a ser igual a ese coeficiente corrector por este valor y me va a dar 1,43 metros por segundo. Lo único que me resta hacer ahora es comparar este valor máximo admisible que podrá soportar este canal sin deteriorarse por efecto del arrastre o de la fricción generada por el fluido a esta velocidad con el calculado. Entonces tengo 1,26 metros que es menor a 1,43, por lo tanto nuestro canal está en buenas condiciones y puede trabajar con estas características.